Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. El 28 de abril de 1913, como Museo Nacional de la República, fue fundado el actual Museo de Bellas Artes, una institución insigne de la cultura cubana, de la que estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, en la que haremos en apretada síntesis un recorrido por su siglo de vida, hablando de su pasado, de su presente, pero también del futuro de esta institución cultural. Por ello tengo el placer que me esté acompañando esta tarde acá en nuestra mesa redonda la directora del Museo Nacional de Bellas Artes, la profesora Moraima Clavijo Colón, a quien le doy la bienvenida acá en el estudio. También está el doctor en Ciencias de las Artes, el arquitecto José Linares Ferrera, proyectista general de la remodelación del Museo Nacional de Bellas Artes, la compañera Niurka Díaz, jefa del Departamento de Comunicación del Museo, y la compañera Niurka Fanego Alfonso, jefa del Departamento de Colecciones y Curadurías del Museo Nacional de Bellas Artes. Así que con ellas estaremos y con ellos, también con el arquitecto Pepe Linares, estaremos compartiendo esta hora de programa para hablar de esta importante institución cultural de nuestro país. Observar de cerca un ánfora panatenaica del siglo VI antes de nuestra era, o una riquísima colección de arte europeo, o los originales que recorren la plástica cubana desde el siglo XVI hasta la actualidad, o grabar un programa de televisión en la sala de uno de los museos más prestigiosos de Latinoamérica y el Caribe, parecería un sueño irrealizable. Pero ocurre que en el corazón de La Habana siempre está disponible una muestra representativa de las más de 47.000 obras que integran el tesoro que preserva, estudia y exhibe el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. 2013 marca el año del primer siglo de existencia de una institución que alberga también el patrimonio inmaterial de la obra de quienes dedicaron y dedican su vida a mantener la principal colección de arte de Cuba. Emilio Heredia, inspirador fundacional, logró las primeras donaciones importantes, entre las que destaca en 1912 la de la Academia de San Alejandro, principalmente de pintura europea. Su segundo director, Antonio Rodríguez Morey, recibió donativos y entregas donde resalta el depósito permanente efectuado en 1956 por el doctor Joaquín Gumá Herrera, conde de Lagunillas, una fabulosa colección de arte antiguo de Egipto, Etruria, Grecia y Roma fundamentalmente. Entre la fundación en 1913 y la apertura de una sede permanente en 1955, ocurrió un triste peregrinar por diversos sitios. Solo el celo y las conducidos por Heredia y Rodríguez Morey explican la preservación de los fondos. La apertura de las galerías de arte cubano en 1964, la participación en el Salón de Mayo del 68, el Salón 70 y la Bienal de La Habana son capítulos que contribuyeron al incremento de las colecciones. Se imponía una remodelación cuyo inicio se materializó en 1999. Su culminación, 2 años después, abrió las puertas de un conjunto que hoy abarca al renovado Palacio de Bellas Artes, acogedor de la plástica cubana, y al antiguo Centro Asturiano, considerado un fiel exponente de la arquitectura ecléctica española. Allí hay arte de la antigüedad y pintura europea, colonial latinoamericana y norteamericana. En una sala transitoria sorprende la exhibición, por primera vez, de pintura tradicional china. En otra, la naturaleza muerta prueba su validez. Arte de Cuba y el mundo, oportunidad para soñar o investigar. Así nos convoca el Museo Nacional de Bellas Artes para festejar el centenario de su creación. Loli Esteves, Sistema Informativo. Bueno, sin duda el Museo Nacional de Bellas Artes es una de las instituciones de su tipo más importantes de América Latina y el Caribe, y ya llega
a un siglo de vida. ¿Qué decir de ese momento fundacional del Museo Nacional de Bellas Artes, entonces Museo Nacional de la República, Moraima? ¿Y qué etapas usted definiría como las más significativas de esta historia de un siglo de vida ya del museo? Bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de participar en la mesa y dedicarla a nuestro centenario en primer lugar. Y creo que, como se ha dicho ya en el reportaje, realmente a partir de 1910 en que se convoca a una recolección abierta para que, bueno, pues las reliquias de la Guerra de Independencia, los objetos de arte y los objetos más disímiles, porque bueno, el museo surge con una vocación enciclopédica, polivalente, mixta, pues es el momento en que se inicia, digamos, la colección. Porque entonces no era solo un museo para las artes plásticas, tenía toda una vasta colección. También arqueología, bueno, un fuerte componente de objetos históricos y una gran cantidad de obras de arte también procedentes de la Academia de San Alejandro, que tenía su propia colección, a partir de cuyos originales los artistas, bueno, se formaban trabajando o copiando esos originales y que integraron la colección del museo. Esto ocurre en 1910, en 1913, ya en febrero, bueno, pues se promulga el decreto ley para la creación del museo, que efectivamente abre sus puertas el 28 de abril en su primera sede, a las cuales, bueno, se va a referir después el arquitecto Linares cuando haga un poco la cronología de los edificios, pero es cierto que, bueno, se va a asentar un mayor tiempo en Aguiar 108 y medio hasta que se construye en la década del 50 el Palacio de Bellas Artes, donde también, por cierto, se asienta la colección con el mismo carácter polivalente, es decir, hubo salas de etnología, hubo salas de arqueología, de historia, de arte también, y donde se producen entonces importantes depósitos. Se ha mencionado el del Conde Lagunillas, que afortunadamente, bueno, pues se mantiene en todo su esplendor en nuestra sede. Y es un privilegio que tiene nuestro Museo Nacional de Bellas Artes. ¿Y cuándo es, Moraima, que cambia la idea del museo y pasa a ser Museo Nacional de Bellas Artes? ¿Qué pasa con las otras colecciones? Bueno, realmente en la década del 60 ocurre una recuperación importante de piezas patrimoniales a partir de que, bueno, inclusive la figura de Marta Arjona, que en estos días se ha reiterado y se ha reflejado porque estuviera cumpliendo 90 años ahora mismo, pues fue una de las personas encargadas de recuperar para el patrimonio nacional, bueno, los objetos y las piezas de valor de las familias que abandonaban el país y que de alguna manera, bueno, pues eran decomisados. Estas piezas se fueron clasificando, se fueron creando también otras instituciones, como fue el Museo de Artes Decorativas, como fue en la antigua casa Oreste Ferrara, el Museo Napoleónico, y las colecciones, bueno, pues fueron reubicándose hasta definirse en la propia década del 60 ya un perfil de bellas artes para nuestro museo, que entonces, bueno, pues va a agrupar la pintura, la escultura, el grabado y otras manifestaciones, bueno, pues van a pasar a otros museos. Cuando se habla de lo que ha hecho el museo en este siglo de vida, por supuesto que son muchos los momentos importantes, pero ¿cuál sería, en su opinión, el sentido más importante, la manera más significativa en que ha contribuido el Museo de Bellas Artes a mostrar a los cubanos lo mejor del arte cubano y universal? Bueno, el museo, a partir de que en los años 60 se constituye ya el Museo de Bellas Artes, bueno, inmediatamente comienzan los intentos de clasificar las salas cubanas y las salas europeas, o sea, definir esas dos colecciones que hoy en día, bueno, tenemos el privilegio de que cada una tenga su propio edificio. Pero ya en ese momento las salas cubanas tuvieron inclusive varias ediciones, y una cosa muy importante también es que el museo, desde el principio, prácticamente desde los mismos años 60, y el Salón 70 es un ejemplo de ello, se preocupó por atesorar también el arte más joven, el arte que en ese momento le era contemporáneo, y así ha sido hasta hoy. Es decir, el museo tiene el reto, mientras no existe el Museo de Arte Contemporáneo, también de coleccionar y atesorar, bueno, pues lo más importante, relevante, los premios, es decir, bueno, con distintos criterios lo que o se supone que vaya a trascender del arte más actual, o de lo que sea más trascendente. En ese momento, en los años 60, bueno, es un momento definitorio del museo. También con posterioridad, bueno, hubo exposiciones memorables en el museo. Recuerdo el Retrato de México, es decir, exposiciones que realmente reinventaron el museo, porque bueno, se puso en función la primera Bienal de La Habana en el año 84,
El museo ha sido sistemáticamente sede de las exposiciones más importantes de la Bienal, tanto cubanas como extranjeras, y bueno, sin duda, a partir de la creación del nuevo museo y de su reinauguración en el año 2001, pues ya estamos hablando de una etapa totalmente diferente del museo, que bueno, pues nos hace, en primer lugar, recolocar el museo en el panorama cultural de la ciudad, porque llevaba algunos años cerrado, porque bueno, además fueron años también difíciles, donde la cultura, bueno, pues también sufrió esta depresión, y a partir del año 2001, bueno, pues este museo ya multiplicado en diferentes sedes, pues va a plantearse otros retos, y estamos, bueno, hablando ya algunos años después, pues de más de 250 exposiciones transitorias. Se dice rápido, pero cada una de las exposiciones, bueno, pues lleva una tesis curatorial, una recolección, una restauración, investigación y después la acción cultural para divulgarla. Estamos hablando también de más de 1,5 millones de visitantes a las salas. Las actividades, bueno, pues también tienen su público diferenciado. Tenemos 5 espacios dedicados a las actividades. Es decir, es otro momento sin duda del museo. Después te propongo volver un momento, Moraima, a este espacio que ha sido del 2001 hacia acá. Yo creo que es una etapa definitoria del Museo Nacional de Bellas Artes, y podemos hablar de lo que significó la remodelación del museo y lo que ha significado también en la reestructuración de su propio accionar como institución cultural en Cuba. Gracias a usted. Y en los momentos más duros del periodo especial, cuando Fidel decía que la cultura era lo primero que había que salvar, el Museo Nacional de Bellas Artes comenzó a ser pues centro también de una labor callada y efervescente para que se restituyera al Palacio de Bellas Artes todo su esplendor y el museo volviera a tener una sede ya no solo más bella, sino también multiplicada. Y uno de los hacedores de esa obra impulsada por Fidel fue el arquitecto José Linares, quien tuvo a su cargo, pues junto a Jorge Candelaria, también la principal tarea de recuperación del Palacio de Bellas Artes y la ampliación del museo. ¿Cómo catalogar toda esta etapa, Linares? ¿Cómo se llegó, cómo el museo llegó desde su etapa primigenia hasta el momento que se convirtió en Palacio de Bellas Artes? ¿Y cuál fue el concepto que ustedes trabajaron para rescatar este edificio y los nuevos que se sumaron al Museo de Bellas Artes? Sí, bueno, buenas noches a todos. Sí, realmente heredamos el Palacio de Bellas Artes, que realizó un esfuerzo enorme, es un proyecto interesante incluso para su época, pero lógicamente el museo padecía de una enfermedad que padecen todos los grandes museos del mundo, que es la insuficiencia espacial, es decir, la cantidad de espacio para exhibir sus colecciones y la falta de instalaciones tecnológicas que garanticen la conservación y la protección de la Estamos hablando de más de 47.000 obras. Escuchaba que atesora el Museo Nacional de Bellas Artes. Claro. Entonces, la primera idea, es decir, como tú dijiste, la idea del comandante en jefe, no podía quedarse solo con Bellas Artes. Surgió la idea de otro edificio y en conjunto con los especialistas del museo se decidió dividir en 2 grandes grupos o colecciones, el arte cubano y el arte universal. Ahora, decía la profesora Linares, la doctora Moraima, que antes el museo no había estado en Bellas Artes. ¿De dónde viene el museo? Sí, el museo viene primero de la quinta del antiguo frontón, aquí en la calle Concordia, después pasa a la quinta de Toca, después pasa a la calle Amargura, y así viene, y así viene viajando un poco por toda la ciudad, siempre inestable y sin una sede fija. Los primeros intentos de sede fija son de 1925 de los arquitectos Gobantes y Cabarroca, porque al plantearse la demolición del mercado de Colón, se pensaba utilizar esas arcadas, esa misma estructura, para armar el edificio. Eso duerme ahí. Después en el año 49 hay otro intento, hasta que finalmente se demuelen las arcadas del antiguo mercado de Colón y
al parecer no había quedado ningún vestigio que apareció en las obras de Bellas Artes, que son los dos arcos que aparecen en piedra a la entrada, que son de la instalación original. De la instalación original. Entonces, como te decía, los problemas eran serios, es decir, había que incrementar espacio, había que crear los medios tecnológicos para garantizar la protección de las colecciones de esas más de 40.000 obras. Esto impuso un problema filosófico de intervención arquitectónica. Perdón. Bellas Artes es un edificio que había sido construido para museos. Es decir, que ahí lo que nos proponemos es una readecuación o una refuncionalización del espacio. Fundamentalmente problemas de circulación y problemas de iluminación. Mientras el Centro Asturiano lo que proponía era una restauración del edificio. Era una instalación que tenía otro uso y que se empezaba entonces a utilizar como una instalación para museos, y significaba un reto a la hora de concebirlo, ¿no? Sí, cada edificio tenía sus peculiaridades, cada edificio planteaba un reto diferente. Y se asumieron algunos aspectos que son generales, como fueron los aspectos de protección climática con una temperatura y humedad relativa estable, los aspectos de sistemas de protección y seguridad para el museo. Fueron problemas que se asumieron para ambos edificios, pero en el caso del Museo de Bellas Artes creo que fue muy interesante las colecciones de arte cubano, el tratamiento de la iluminación. Es decir, de acuerdo con las técnicas más modernas del mundo, la iluminación ideal es una combinación de luz natural y luz artificial. Fue lo que se logró en Bellas Artes, incluso partiendo de las ventanas originales, de las hileras de ventanas originales que traería el edificio, tratar de entrar la luz al edificio y se logró esa solución. Y en el caso del Centro Asturiano, era necesario preservar la gran imagen monumental, patrimonial del edificio. Porque el gran reto en el Centro Asturiano era, además de readecuarlo para las funciones, era que no perdiera toda la belleza patrimonial que tiene ese lugar, que es un lugar además céntrico de nuestra Claro, capital. era lograr lo que nosotros llamamos una doble lectura. Es decir, la lectura del edificio, de sus valores patrimoniales y arquitectónicos, y la lectura de las colecciones. Yo creo que eso se logró bastante en la gran sala que era la sala de fiestas del antiguo Centro Asturiano, donde se instaló la colección de arte antiguo. Y también hubo una tercera edificación, profesor, que hubo que rescatar, que trabajar, sobre todo para todo lo que significa mantener en colección esas miles de obras de arte que atesora el museo, y que hay que también, lo que no se expone hay que cuidarlo. Claro, no, ya el antiguo cuartel de caballería, que está en la misma esquina, que había sido construido en 1728, ya era parte del Museo Nacional del Museo Nacional, y se decidió utilizarlo como sede socioadministrativa. Era un edificio que tenía altos valores, o tiene altos valores urbanísticos, es decir, como componente urbanístico de la zona, y sobre todo la portada que está en el ángulo de las calles Empedrado y Monserrate, que atribuye a Silvestre Abarca, es un valioso exponente de las portadas barrocas de La Habana. Y las obras no fueron tan complejas, pero sí se hizo una obra interesante de consolidación y de protección de la masa constructiva del edificio, que tenía una humedad terrible. Es decir que... qué pena. Esto nos obligó a asumir diversos criterios de acuerdo con cada edificio. Y esto, por supuesto, significó una obra de gran envergadura en la que intervinieron constructores, arquitectos, ingenieros, es decir, y además, por supuesto, los trabajadores del Museo Nacional de Bellas Artes. La impresión, el momento ese para José Linares en que Fidel reinaugura el proyecto, cuánto de alivio le trajo, cuánto de felicidad también. Sí, yo creo que es
En mi vida profesional yo creo que fue el gran proyecto, ha sido el gran proyecto. Hay otros proyectos que no menos importantes, pero este tuvo una significación especial, porque yo estoy vinculado a Bellas Artes desde que comencé mi vida de estudiante en el año 60-61. Es decir, que ya llevaba más de 50 años ahí en Bellas Artes, y para mí era de una satisfacción enorme poder trabajar en modelar el nuevo museo. Y eso para mí fue una satisfacción enorme, además de que hubo todo el apoyo del gobierno y además de contar con un equipo excelente de trabajo en todo tipo, y la relación que se estableció con los curadores y todo el personal del museo, muchos de los cuales ya yo conocía desde hacía muchos años. Es decir, que hubo una verdadera integración, porque a pesar de las obras arquitectónicas hay un problema de museografía, que es después cómo colocar la obra dentro del museo, y creo que ahí se logró una excelente integración con el personal del museo. Gracias, profesor Linares. A ustedes. En sus 237 años ha conocido varios usos. Ahí lo han reparado. No sé en qué año del siglo pasado le pusieron un tercer piso y lo tienen ahí disponible hasta para exposiciones. Hoy volvió a nacer. Hoy renació, reencarnando no el colonialismo ni las armas, sino la cultura y el arte. Nuevas instalaciones, nuevos espacios, pues conllevaron un nuevo compromiso también para el Museo Nacional de Bellas Artes. Como desde el 2001, cuando Fidel reinauguró el museo, hasta hoy se ha multiplicado el accionar del museo, y cómo ustedes han pues contribuido a que sea cada vez más reconocida esta institución cultural cubana. Bueno, como te decía Randy, se trataba de recolocar también en el ámbito de la ciudad y del país una institución que no solamente llevaba algunos años sin funcionar, sino que además, bueno, pues aparecía multiplicada. De diferenciar los perfiles expositivos de los dos edificios, hay dos elementos esenciales, que es exhibir la colección del museo, que como has dicho es una colección muy rica, muy numerosa en piezas, y eso, bueno, pues tanto en arte universal como en arte cubano, pues desde luego es uno de los elementos esenciales de nuestro perfil expositivo. En arte cubano tenemos además el arte contemporáneo al que hacía referencia, algunos proyectos de carácter colectivo que se han hecho tanto de esculturas, grabados, la Bienal de La Habana, que tiene una sede permanente en el museo, porque en arte cubano tenemos dos salas dedicadas a exposiciones transitorias, y en arte universal, bueno, la gran sala de la planta baja y una sala más pequeña en la parte superior, al lado de la colección Lagunillas, que fue concebida para exhibir papel fundamentalmente, pero que ha servido también, y la práctica, bueno, pues ha demostrado que ha servido para exposiciones de tesis de los curadores, es decir, resultados de las investigaciones de los restauradores. Porque esa es una de las características de nuestro Museo de Bellas Artes, que no es simple institución cultural para ir a admirar una buena obra de arte, un lindo cuadro, una hermosa escultura, sino que también hay una actividad científica alrededor de todo ese trabajo. Los museos son un sistema realmente, porque si la obra no se investiga, no se estudia, después no se restaura, si es necesario, hay que tratar de conservarla, hay que ser preventivo, pero bueno, si es necesario intervenirla, se restaura, para después mostrarla, de qué manera mostrarla, ahí entra la museografía, para mostrarla de una manera hermosa, bella, pero al mismo tiempo protegerla también. Me decías que es casi un privilegio de nuestro Museo Nacional de Bellas Artes tener 18 curadores. Es un gran privilegio, porque además es un colectivo, bueno, hay otros colectivos también de compañeros que, como te decía, es un sistema, y todos creo que son igualmente importantes, porque también si después no se divulga, si no se conoce, si no se proyecta adecuadamente, como hace servicios educacionales, como hacen las relaciones públicas, las relaciones internacionales, porque el museo tiene mucha fuerza en el ámbito internacional también, y ha hecho muchas exposiciones en el extranjero y recibido importantes exposiciones también de otros museos, pues el museo entonces no
no tiene la dinámica suficiente, puesto que las salas permanentes llega un momento que pueden agotarse, aunque siempre hay diferentes lecturas, diferentes posibilidades de mostrarlas. Y entonces te decía que también en Arte Universal, bueno, pues nosotros recibimos muchas propuestas de proyectos que los curadores con mucho rigor pues realmente analizan y se aceptan o no se aceptan los proyectos en dependencia de muchos factores, no solamente del perfil del museo, sino también, bueno, de la adecuación al plan general del museo en determinado momento. Pero la realidad es, bueno, después mis compañeros se van a referir a los proyectos y a los programas que estamos llevando a cabo, pero la realidad es que también hay que buscar un cierto equilibrio entre la exhibición de la colección por una parte y los proyectos que de otro modo, bueno, pues llegan al museo, son aprobados y además nos interesa que se realicen. En estos años ha habido importantes exposiciones de reconocidos pintores universales que han tenido pues asiento allí en el Centro de Arte Universal. Hemos tenido en Arte Universal, por ejemplo, la exposición de pintura napolitana de los siglos XVII al XIX, fue muy importante, prácticamente, bueno, gran parte del edificio se dedicó a esta exposición. La colección de Olga y Rufino Tamayo, que vino de México, fue también extraordinaria, mostró obras de Picasso, mostró obras de los muralistas, es decir, de todo el arte mexicano y también universal. Tuvimos la exposición completa de la famosa donación Bronston, una donación al pueblo de Cuba que hizo el destacado intelectual y revolucionario Gilbert Bronston. Y que atesora ahora el Museo de Bellas Artes. El museo es el depositario, porque el pueblo de Cuba es realmente el propietario. Pero el museo ha recibido también el mandato, y de hecho él participa con nosotros, de itinerar esta muestra en distintas provincias. Ya se ha presentado en casi todo el país. Ahora vamos a llevarla a Santiago y Guantánamo, que son de las pocas provincias que faltan. La exposición de Caravaggio, hubo muchísimas personas que vinieron, eso lo hicimos, bueno, con el coauspicio de la Embajada Italiana y de otras instituciones también de ese país, y así ha habido... Recuerdo también la exposición de Guayasamín en ocasión de los 80 años de Fidel. La exposición de Guayasamín, claro, tuvimos que posponerla porque fue el momento, bueno, lamentablemente en que el comandante se enfermó y no pudo estar con nosotros, pero finalmente se le dedicó en diciembre de ese mismo año y se colocaron en la plaza las palmas que los artistas pintaron para él, y bueno, fue una exposición también extraordinaria. Igual lo fue también Equipo Crónica, y también me gustaría, bueno, pues hablar de algunas exposiciones que se han hecho en el contexto, por ejemplo, de la Bienal de La Habana, como SIFO, la exposición que tuvimos en la última Bienal, una exposición de arte contemporáneo que no tenía precedentes entre nosotros. Una exposición de los fondos fue, por ejemplo, erótica, el erotismo en el arte, fue una exposición curada por Máximo Gómez, uno de nuestros curadores más experimentados y asesor de muchos proyectos del museo, que tuvo bueno, pues también una diversidad tremenda en las piezas mostradas. Y en el caso cubano, pues bueno, ahí están las exposiciones de todos los premios nacionales de artes plásticas desde los 2001 hasta la fecha. Algunos artistas muy relevantes que ya habían hecho sus exposiciones, como Fabelo, Nelson, René Francisco, después obtuvieron el premio, y el propio Eber, que este año va a hacer la exposición, y entonces de nuevo va a estar entre nosotros. Y también las exposiciones, bueno, de nuestros curadores, de tesis de nuestros curadores, como ha sido mostrar el arte concreto y el arte abstracto de manera diferenciada, es decir, el resultado de sus investigaciones, los centenarios. Me interesa mucho destacar los centenarios porque el museo ha tomado como una tradición desde que se inauguró el nuevo museo en el año 2001, conmemorar los centenarios de los grandes artistas de la vanguardia cubana. Y ahí ha estado, por supuesto, Rita Longa, estuvo Mariano recientemente también. Sí, el año pasado estuvieron Mariano, Jaime Matamoros. Matamoros. Exacto, Rita Portocarrero. Este año tenemos a Carreño y a González Puy. Y así, bueno, en el 2002 tuvimos a Povolotti y Alán. Es decir, que sucesivamente se han ido conmemorando los centenarios, y también, bueno, pues otras muchas exposiciones de carácter individual y colectivo que han tenido en nuestros curadores, bueno, pues los autores intelectuales de estos proyectos. Gracias, Moraima.
Bueno, y no siempre es fácil celebrar un centenario de una institución. Tienen que conjurarse la historia, pero también los deseos de hacer y la sostenibilidad de un proyecto como este. Por lo tanto, de gala se ha de vestir el Museo Nacional de Bellas Artes para hablar de un siglo de vida y sobre todo de contribución a la cultura cubana y al conocimiento de los cubanos de lo mejor de la cultura universal. Por eso ha habido un amplio programa de actividades para celebrar este centenario y me gustaría que Niurka Fanego pues, nos acercara a las exposiciones que el Museo de Bellas Artes desde enero y hasta finales de año pues, estará haciendo para celebrar este centenario del Museo Nacional de Bellas Artes. Buenas tardes, Randy, un saludo para ti y para todos los que sintonizan la mesa. Como ya comenzaba apuntando Moraima, hablar del programa expositivo del museo en su centenario significa, yo creo que en primera instancia, llamar la atención sobre el trabajo de los curadores, de esos curadores con gran experiencia y dedicación y sensibilidad hacia los diferentes ámbitos de los que se ocupan, que desarrollan un trabajo soportado por todo el equipo técnico del departamento, de la subdirección técnica, a lo cual colabora la promoción, la animación cultural que se realiza en el museo para las exposiciones y todo dirigido por los directivos del museo de manera general, es decir, que se trata de un trabajo colectivo. Como Momi también comentaba, nosotros tenemos 2 edificios de exposiciones con 4 salas transitorias y en ese sentido el edificio de arte cubano, la sección de arte cubano que expone en este espacio, comenzó ya con una exposición que recientemente cerró, dedicado a mostrar algunos hitos importantes dentro de la cartelística contemporánea cubana entre el 59 y el 2012. Le van a continuar 2 centenarios dedicados a González Puig y Mario Carreño. El de González Puig se inaugurará esta exposición en mayo y será muy importante porque mostrará una parte desconocida de Puig, son sus obras sobre papel, dibujos específicamente, y está dirigida a reposicionar, o mejor, a posicionar a Puig en el entorno de la vanguardia cubana. En el caso del centenario, de la exposición dedicada al centenario de Carreño, pues será una exposición retrospectiva de sus años cubanos, que esto es desde la década del 30 hasta 1957. En junio tendremos una exposición pequeñita en el tiempo, pero muy importante para nosotros, que es videoarte, muy importante en el sentido de que está marcando uno de los nuevos perfiles de coleccionismo que está desarrollando la institución, que es esta dedicada al videoarte. Serán 10 artistas que van desde contemporáneos ya consagrados hasta las nuevas promociones. 10 artistas representados con 10 videos. En julio tendremos Almacenes Afuera, una exposición que ocupará las 2 salas transitorias de arte cubano. Muy interesante va a ser para todo el público por varios motivos, entre ellos porque quienes nos visiten van a tener la oportunidad de entrar en contacto con las diferentes maneras en que nosotros guardamos en nuestros almacenes las piezas, es decir, que van a poder dar como una mirada, museo, como una ¿no? ventana indiscreta, pero con todo propósito, con piezas que reflejan todo el recorrido del arte cubano, pero mayormente piezas nunca antes vistas. Tenemos la misión todos los años de hacer una exposición al Premio Nacional de Artes Plásticas, que en este año todos sabemos que es Eber Fonseca, y es una exposición en coordinación con el Consejo Nacional de las Artes Plásticas. Y finalmente cierra arte cubano con intervenciones que se llevan a sala permanente. Esto será para las 2 sesiones y el objetivo es movilizar las salas permanentes en su centenario. Serán realizadas por artistas jóvenes que van a darle una nueva lectura a las salas permanentes. En el caso de la sección de arte universal, que también tenemos 2 espacios de exhibición, las exposiciones han estado más enfocadas a ver elementos relativos a la fundación del museo, a su historia, al crecimiento del coleccionismo como ha sido. En este sentido, recientemente inauguramos 2 muestras, el 19 de febrero pasado,
La primera en la sala de la planta baja, Museo Nacional de Cuba, Orígenes de la Colección, que es una muestra muy interesante partiendo de que es una exposición temporal que cita una exposición permanente. Es decir, estamos ahora teniendo la oportunidad de ver casi 100 piezas de la que el público cubano vio en 1913. Como ya Moraima se ha referido, muchas partes de nuestras colecciones, muchos fondos ya no son nuestros, han pasado a engrosar el tesauro de otras instituciones, y es justo que digamos entonces que esta exposición ha sido posible gracias a la colaboración de muchas instituciones que hoy custodian parte de lo que fueron esos fondos iniciales. Y en el cuarto piso tenemos una exposición titulada Hitos, Crecimiento de la Colección de Arte en el Museo Nacional de 1913 a 1963, donde trabajamos a partir de 3 hitos fundamentales que son el préstamo de San Alejandro realizado en 1913 y 1927, una compra realizada a un comerciante de arte italiano en 1925, Salvador Buffardi, y ya finalmente el legado de la Marquesa de Pinar del Río de 1954, gracias al cual, por ejemplo, la Sala de Arte Español tiene una gran cantidad de piezas y muy importantes. Continuará otro par de exposiciones en agosto. El museo, el MNBA hoy, diversidad de sus colecciones, que va a ser muy interesante para el público porque será una selección de ejemplos representativos de todas las colecciones o conjuntos que existan en el museo, bien de arte universal como de arte cubano, teniendo sala permanente o no, porque hay determinadas colecciones o conjuntos que por diferentes motivos no han podido no ha sido posible llevarlos a sala. Y en el cuarto piso se complementa la diversidad con una exposición titulada In Vino Veritas, la cultura del vino en la antigüedad clásica, exposición que hablará sobre esta diversidad de las colecciones a partir de un eje temático que bien expresa su título y que es posible gracias a la riqueza tipológica de los fondos de cerámica griega que tenemos gracias a la colección Condes de Lagunilla. Finalmente, nuestra última exposición, que se inaugurará en el mes de noviembre, se titula Obras escogidas de los museos de la isla y es con la colaboración de diferentes museos de La Habana y de otras provincias del país que son museos de arte o que tienen colecciones de arte y que nos permitirá reunir tal vez por primera y única vez un conjunto también patrimonial que tendrá la oportunidad de dialogar a pocos metros con los que son nuestros fondos permanentes. Arte Universal también tendrá sus intervenciones para las salas permanentes y han sido construidas a partir de 3 presupuestos importantes que el público tendrá oportunidad de comprender viendo cartelas comentadas que vamos a incorporar a sala. Estos 3 presupuestos son destacar obras que están siendo exhibidas en el museo desde 1913, obras que han sido objeto de donaciones y acotaremos sus donantes, y por último, obras significativas dentro de lo que ya es significativo en sí, porque son los conjuntos que forman parte de nuestra sala. Además de las exposiciones, el diálogo, la interacción llega también a propiciar pues el conocimiento, ¿no? Y ustedes han también auspiciado eventos teóricos dentro de la celebración. ¿Cuáles son estos eventos? Bueno, me gustaría hablarte de uno en particular que recientemente tuvimos la oportunidad de desarrollar del 23 al 26 de abril y fue el evento teórico por el centenario del Museo Nacional. Convocamos a partir de nodos teóricos importantes y a tono con eso construimos 4 comisiones que fueron coleccionismo, conservación, restauración, institución, museo y educación, promoción. También hubo un panel en la mesa, en la biblioteca, para dialogar en torno a los problemas y la situación actual de las bibliotecas de arte. Fue muy importante para nosotros, Randy, porque tuvimos una gran aceptación, vinieron especialistas, museólogos de diferentes instituciones a lo largo de todo el país, también colegas del extranjero, y realmente fue de gran utilidad. Te pudiera decir que los aportes del evento fue poder realizarlo, fue un encuentro sumamente útil que estamos con toda la intención de rescatar
pudimos favorecer el diálogo, la reflexión y bueno, trabajar en base a propuestas futuras. Bueno, pues de ahí también nacen nuevas ideas, seguro. ¿Cómo no? Han nacido nuevas ideas para seguir pensando en el nuevo siglo que viene para el Museo de Bellas Artes. Gracias, Niurka. No. Bueno, y de una Niurka me voy a la otra Niurka del Museo Nacional de Bellas Artes, en este caso Niurka Díaz, que es la jefa de su departamento de comunicación. Y hablar de actividades del museo, pues no se puede circunscribir solo a las exposiciones, las grandes exposiciones que este año tendrá el museo. Hay otras actividades que ustedes han propuesto, han estado haciendo durante estos meses primeros del año y también pues ha habido varias publicaciones que ya han ido saliendo a la luz. ¿Qué nos pudiera hablar, Niurka, sobre esto que está pasando, estas nuevas actividades que tendremos en los próximos meses también como parte de la celebración? Sí, gracias. Bueno, buenas tardes, Randy. Bueno, nada, para comenzar quería hacer referencia ante todo a todas las instituciones que han colaborado con nosotros de alguna manera y nos han homenajeado este año. En primer lugar, el reconocimiento que nos ha dado la UNESCO, que ha reconocido el 2013 como el año del centenario del Museo Nacional de La Habana. La distinción Honrar Honra, que nos otorgó el programa Martiano de manos del doctor Armando Jar, cosa que nos puso de mucho orgullo y mucha satisfacción. La Basílica de San Francisco fue una de las primeras instituciones que nos conmemoró el centenario con un concierto homenaje en el mes de enero. Tenemos también la gala de primer nivel que nos dio el ballet en el Teatro Nacional, también en homenaje al centenario del museo. La Escuela de Ballet dedicó una de las funciones del 19 encuentro de las academias de ballet al homenaje también al centenario del museo. El Conservatorio de Música Amadeo Roldán y la Orquesta Sinfónica Juvenil, bajo la dirección del maestro Roberto Chorén, nos entregó un hermoso concierto en el mes de febrero también. La Orquesta Sinfónica Nacional también en el mes de julio nos va a obsequiar un concierto homenajeando el centenario del museo. En las romerías de mayo también tuvimos un espacio muy particular homenajeando el centenario del museo. Y bueno, de manera particular queríamos reconocer organizaciones como la UNICEF, la Oficina del Historiador, el Centro Nacional de Patrimonio, el ICAI, el ICRT, que tanto ha colaborado en la promoción de nuestra colección y de las actividades que estamos desarrollando en estos momentos, Artes Lauro y el Fondo Cubano de Bienes Culturales, que nos ha apoyado mucho en la actividad comercial para colocar productos de alto nivel artístico en nuestros puntos de venta. Y bueno, muchas son las actividades que hemos desarrollado y que vamos a continuar desarrollando este año. Comenzamos por la cancelación de la serie de sellos y hojas filatélicas con obras escogidas de la colección. Hemos tenido conciertos de alto nivel artístico en los espacios habituales del teatro, en el edificio de Arte Cubano. Que se ha convertido ya en un sitio, podríamos decir, de lujo para buenos conciertos en La Habana. Cómo no, todos los jueves y los sábados a las 7 de la noche en el teatro tenemos conciertos y bueno, los sábados también a las 4 de la tarde en el hemiciclo en el edificio de Arte Universal. Tenemos también actividades infantiles con talento de primer nivel todos los domingos a las 11 de la mañana. Hemos tenido talleres infantiles que son el resultado del trabajo educativo que siempre ha llevado a cabo durante muchos años nuestra institución. En esos talleres infantiles, Niurka, enseñan a los niños a dibujar, a apreciar las artes. ¿Qué hace un taller infantil? Ese precisamente es el objetivo, que los niños conozcan, que bueno, que de alguna manera comiencen en la creación plástica, en la creación artística y bueno, el resultado siempre se expone en exposiciones que hacemos con el resultado de los trabajos estos infantiles. Bueno, y hablando de talleres infantiles, precisamente ya quería presentar la primera Bienal de Talleres Comunitarios, Museo y Comunidad, que precisamente es el otro evento teórico que vamos a tener este año del centenario del museo. Esto es un evento teórico que va a sesionar los días 17, 18 y 19 de octubre y bueno, se convoca a todos los proyectos de creación artística que tengan determinado reconocimiento en la comunidad y bueno, va a ser un espacio para intercambiar experiencias del trabajo comunitario que me parece que es muy importante. Y es una convocatoria abierta a todos los espacios comunitarios en el país que trabajan en este tema. A todos los proyectos comunitarios que pueden contactarnos el que desee participar. Tuvimos también la presentación de un documental sobre la colección de arte cubano de los realizadores Silvia Yáñez e Efraín Sánchez,
que tuvo una visión muy seria y abarcadora por primera vez de la colección de arte cubano que se encuentra expuesta en estos momentos en los edificios. Entonces, continuaremos el 7 de julio, ya decía, con la Orquesta Sinfónica Nacional, que igual nos va a hará entrega de la medalla de la Orquesta Sinfónica Nacional por el centenario del museo. Tenemos el maestro Fran Fernández el 20 de julio, que también nos va a homenajear. El 31 de agosto tendremos a Miriam Ramos. El 26 de septiembre tendremos la presentación, ya hablabas de publicaciones, del Diccionario de Artistas Cubanos, Antonio Rodríguez Morey. Y el 20 de octubre, que es el Día de la Cultura Cubana, vamos a tener puertas abiertas y bueno, vamos a tener un espectáculo de lujo con la compañía de danza Retazos. Y para cerrar el año, el 22 de diciembre, vamos a tener un gran concierto de jazz. De todas maneras, quería hacer referencia a la actividad más próxima que tenemos, que es el 18 de mayo, que es el Día Internacional de los Museos. Día Internacional de los Museos, por eso también estamos hoy hablando del Museo Nacional de Bellas Artes. Bueno, pues ese día vamos a tener muchas actividades y vamos a comenzar desde que abre el museo a las 9 de la mañana con puertas abiertas para todo nuestro público. A las 10 de la mañana, ya decía mi colega Niurka, se inaugura la exposición Centenario de Ernesto González Puig. Y a la 1 de la tarde vamos a tener una inauguración en el Centro de Información Rodríguez Morey, que se titula Museos, Memoria más Creatividad igual a Progreso Social, que precisamente es el lema que este año lleva el Día Internacional de los Museos, con fotos, documentos y catálogos de lo que fue la sala didáctica del museo, una exposición muy interesante. Ese mismo día, a las 7 de la noche, vamos a tener en el teatro el concierto de Percuba Ensemble y al finalizar el concierto, alrededor de las 9 de la noche, va a ocurrir una intervención en la fachada del edificio de arte cubano por el grupo Isla Mapeada, con un proyecto que se llama Operación Terciopelo, que precisamente es dedicada al centenario del museo. Es algo muy interesante, que sencillamente es una proyección de imágenes de las diferentes sedes que ha tenido el museo, complementado con música electrónica. Es un proyecto novedoso que, bueno, invitamos a todos los visitantes. Bueno, pues ya saben, el 18 de mayo, todo el que esté en La Habana, ande cerca del Museo Nacional de Bellas Artes, sabe que tendrá ese día entrada gratis al museo, habrá actividades diversas en el Museo Nacional de Bellas Artes y será una celebración grande por el Día Internacional de los Museos y especialmente por el centenario de nuestro Museo Nacional de Bellas Artes, homenajeado este año también por la UNESCO en ese centenario. Así que muchísimas gracias, Niurka, por esa información. Bueno, Moraima, un siglo es como para sentarse a mirar todo lo que se ha hecho, pero también es un momento para reflexionar sobre cómo será el próximo siglo para el Museo de Bellas Artes. Por lo pronto, ¿cómo miran ustedes los próximos años de desarrollo del museo como institución cultural? ¿Cuánto ha crecido, en su opinión, el prestigio del museo como asiento para exposiciones de grandes cultores de las artes plásticas en el mundo? ¿Cómo ven Bellas Artes para los próximos años? Bueno, es el primer siglo, los museos son para siempre, porque su propósito precisamente es ese, es conservar el patrimonio que atesoran para las generaciones venideras no solamente, sino para las que vendrán también mucho después. Pienso que, bueno, que a 100 años ya de existir el Museo Nacional de Cuba primero y el Museo de Bellas Artes, que en definitiva es la continuidad y la misma institución, y por eso siempre nos interesa también insistir en el pasado, que claro, es menos conocido. Con ese propósito vamos a editar, también bajo el auspicio de la colaboración de la UNESCO, un libro para cerrar estos 100 años, es decir, pero no va a ser un libro que va a comenzar por 1913 hasta terminar ahora, sino es un proyecto editorial muy novedoso de algunas especialistas de nuestro museo que, bueno, se darán a conocer oportunamente como autoras del libro, donde fundamentalmente me interesa destacar a Corina Matamoros, una de nuestras curadoras de arte contemporáneo y que tiene, bueno, es muy conocida en el mundo editorial y curatorial cubano y extranjero. Pues ese libro va a resumir un poco lo que ha pasado hasta ahora a partir del momento actual y hacia atrás, es decir, de una manera, bueno, lo más amena, que puede ser una publicación necesariamente especializada y que también se va a presentar, bueno, en este año como colofón, digamos, de lo que han sido los 100 años del museo recogidos en esta publicación.
Realmente el museo tiene también, como decías, bueno, una vida internacional intensa, es decir, y esto, pues por supuesto, es producto también de su trabajo, se ha ido posicionando como una institución cultural prestigiosa, no solamente en nuestra área, sino también muy conocida dentro de Europa. Hemos tenido exposiciones que han venido de todas partes, hasta de China. Tuvimos una exposición de arte contemporáneo. Y también el museo ha ido a otros países, ¿no? Y el museo ha expuesto sus colecciones, realmente hemos hecho, innumerables exposiciones en España, por ejemplo, más de 30 exposiciones en distintas sedes. Hemos hecho exposiciones también en Francia, en Italia, en Holanda, en Mónaco. En América Latina en casi todas En México, ahora iba para América Latina, Colombia, Venezuela. Tuvimos una gran exposición en Canadá, la más grande que sale de nuestro museo, una exposición extraordinaria, Cuba, Arte e Historia, de 1868 hasta nuestros días, es decir, fue un abanico muy amplio. Y al mismo tiempo también, pues nos solicitan con frecuencia distintas instituciones y artistas de manera particular, y también a través de instituciones como la Fundación Ludwig, como otras prestigiosas instituciones de la cultura cubana e internacional, pues nos proponen proyectos que los curadores oportunamente analizan y pues vamos a programarlos e irlos ubicando dentro de los espacios que tenemos y además también de acuerdo con sus características y sus requerimientos. Me decías que ya tenían prácticamente agotada la agenda del 14 y el 15. Sí, porque sucede que como en el 13, bueno, las exposiciones han tenido este carácter conmemorativo que explicaba Niurka Fanego, es decir, fundamentalmente exposiciones de nuestros fondos primigenios y también el museo hoy, el museo, las colecciones que no vemos, los iconos, la pintura china, es decir, tiene un abanico que se centra en nuestra colección y en las colecciones también de otros museos cubanos. Y entonces, bueno, pues no vamos a decir que nos hemos atrasado, pero bueno, se han quedado pendientes otros proyectos que nos han presentado que también nos interesan y que vamos a retomar a partir del próximo año, que efectivamente ya se llenó de proyectos y estamos trabajando, bueno, prácticamente en el completamiento de lo que será el museo en el año 2015, teniendo en cuenta también que la Bienal de La Habana, bueno, pues es un espacio que siempre hay que reservar en coordinación con el Consejo Nacional de las Artes Plásticas. Trabajamos también, por supuesto, a partir de nuestros fondos con el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, con el Ministerio de Cultura. Y bueno, pues de todas partes nos llegan propuestas y esas propuestas, bueno, pues algunas encuentran su lugar en el museo, otras, bueno, pues pasan a otros circuitos de exhibición no menos prestigiosos, pero quizás de otro carácter. ¿Y seguirá el museo alternando, combinando esa vocación de tener lo más valioso de nuestro patrimonio histórico en las artes plásticas con las expresiones contemporáneas de nuestros pintores? Bueno, pienso que el arte contemporáneo cubano tiene una fuerza extraordinaria, que se va haciendo verdaderamente urgente tener un espacio que no tiene que ser un espacio quizás como el del museo en cuanto a requerimientos. Los museos de arte contemporáneo tienen mucha flexibilidad en sus espacios, en ocasiones, bueno, pues se utilizan antiguas construcciones industriales o construcciones que permiten una reutilización de los espacios mucho más dinámica, cambiante, y realmente el arte cubano contemporáneo es de una riqueza increíble. Bueno, pues no solamente la cantidad de exposiciones que ocurren, sino de proyectos que vemos en la Bienal y fuera de la Bienal, porque es algo que verdaderamente se mantiene. Y mientras no exista esta institución, bueno, pues nosotros con el Centro Wilfredo Lang, con otras instituciones, pues seguiremos exhibiendo también, por supuesto, exposiciones contemporáneas de nuestros artistas, de los artistas que de un modo u otro, bueno, pues han transitado ya en su carrera por las galerías, por otros espacios y que bueno, pues se exhiben en el museo, muestras colectivas o muestras individuales. Mucho entonces queda por hacer. Sí, al también, Museo Nacional de Bellas Artes. También los talleres y el trabajo educativo es importante destacarlo porque es un grupo de especialistas que son pedagogos y que trabajan con los niños, trabajan con los adolescentes, conciben y además hacen nuestros recorridos que siempre sean diferentes, es decir, organizan las visitas dirigidas a partir de temáticas, a partir de determinadas obras, de autores, es decir, hay siempre una nueva visita
para los que se quieran acercar al museo. Y también, bueno, pues hay otros colectivos que quizás un poco más anónimos, pero que hacen posible que el museo abra todos los días sus puertas y que esto es verdaderamente nuestro sustento. El centro de documentación es muy importante, el que más abarca de las artes plásticas en Cuba, y nuestro teatro, bueno, como decías, bueno, pues tiene su perfil y su propia programación también. Bueno, pues aprovecho entonces para felicitar a todo ese gran colectivo del Gracias. Museo Nacional de Bellas Artes, una de las más prestigiosas instituciones culturales de nuestro país, un privilegio realmente de nuestro país, por su enorme colección, sus más de 47.000 obras atesoradas a lo largo de todos estos años, y también porque se convierte pues en un centro de referencia cuando se quiere saber de las buenas artes plásticas de Cuba y del mundo. A quienes estén por La Habana, a los habaneros que nunca hayan visitado el Museo de Bellas Artes, se los recomiendo sinceramente. Vale la pena ir allí a apreciar lo que se ha hecho en la historia de las artes plásticas en este país y lo bueno del mundo que también tenemos los cubanos el privilegio de tener allí en nuestro Museo de Bellas Artes. Así que felicidades a todo su colectivo y que sigan pues festejando a lo largo del 2013 el centenario del Museo Nacional de Bellas Artes. Nosotros nos despedimos con nuestras imágenes del día. Hoy el pueblo de Rusia celebró el aniversario 68 de la victoria contra el fascismo. Muy buenas noches.